Esta noche, antes de que te vayas a dormir, es muy probable que hagas al menos una cosa que está dañando tu corazón de forma silenciosa. No mañana, no en algún momento futuro, sino esta noche. No porque seas descuidado ni porque no te importe tu salud, sino porque nadie te ha explicado cómo ciertos hábitos aparentemente inofensivos se convierten en factores de riesgo cardíaco real. Los hábitos que estoy a punto de describir parecen completamente normales, incluso responsables, y sin embargo, después de los 60 años, cada uno de ellos acumula un riesgo cardiovascular que se activa entre la medianoche y las 6 de la mañana, mientras duermes sin saberlo. He visto las consecuencias de estos hábitos desde adentro. He revisado expedientes clínicos. He tenido conversaciones con familias que no podían comprender cómo alguien sin antecedentes cardíacos conocidos simplemente no despertó. Y en caso tras caso, el mismo patrón se repite. Las mismas 5 decisiones nocturnas ordinarias, tomadas por personas cuidadosas y conscientes de su salud, que simplemente nunca fueron informadas sobre lo que esas decisiones estaban provocando mientras dormían. Mi nombre es la doctora Elizabeth. Cuento con más de 10 años de experiencia clínica, y hoy te ofrezco la conversación que esas familias desearían haber tenido antes de que fuera demasiado tarde. Existen 5 hábitos nocturnos directamente vinculados a infartos y accidentes cerebrovasculares en personas mayores de 60 años. Al final de este vídeo, conocerás los 5, comprenderás la biología detrás de cada uno y tendrás un protocolo específico para comenzar a cambiarlos esta noche. No la próxima semana, esta noche. El quinto es el que más sorprende a la gente. Es algo que casi todos los mayores de 60 hacen. Parece completamente inocente, y la investigación que lo respalda, publicada en una de las revistas médicas más reconocidas del mundo el año pasado, es el tipo de hallazgo que debería estar en la consulta de todo médico. Llegaremos a ese punto. Sigue conmigo. Antes de presentar los 5 hábitos, es necesario que comprendas algo fundamental sobre el sueño que la mayoría de las personas nunca aprende, porque sin esta base, escucharás estos hábitos como simples inconveniencias en lugar de peligros reales. El corazón no descansa cuando te duermes. Cambia de modo. En un organismo sano, la noche es el momento en que la presión arterial desciende de forma natural, aproximadamente entre un 10 y un 20% por debajo de los valores diurnos. La frecuencia cardíaca disminuye, las arterias se relajan y los marcadores inflamatorios se estabilizan. Este fenómeno se llama caída nocturna y es uno de los mecanismos más protectores que tiene el sistema cardiovascular. Es el periodo en que el corazón se recupera verdaderamente del esfuerzo del día. Sin embargo, después de los 60 años, este sistema se vuelve frágil de maneras que nadie explica en una revisión médica de rutina. Los vasos sanguíneos se endurecen con la edad. El sistema nervioso autónomo, la red que regula automáticamente la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pierde precisión y capacidad de respuesta. Las señales hormonales que desencadenan esa caída nocturna protectora comienzan a debilitarse. El resultado es un margen de error mucho más estrecho. Durante el día, el sistema cardiovascular cuenta con mecanismos de respaldo que compensan y se adaptan. Por la noche, muchos de esos mecanismos están inactivos. Dicho de otra manera, durante el día, el corazón funciona con un equipo completo. Por la noche, opera con un equipo mínimo. Y lo que haces en las 2 horas antes de cerrar los ojos determina si ese equipo mínimo puede mantener todo bajo control hasta la mañana o no. Los infartos y los accidentes cerebrovasculares no ocurren de manera aleatoria a lo largo del día. Se concentran. Las investigaciones demuestran de forma consistente que los eventos cardiovasculares alcanzan su punto máximo entre la medianoche y las 6 de la mañana, precisamente la ventana en que el cuerpo es más vulnerable, está menos monitoreado y depende más de las decisiones que tomaste antes de acostarte. Los 5 hábitos que estoy a punto de describir son los que aparecen con mayor frecuencia en las personas que no atraviesan esa ventana de forma segura. Comenzando con el que casi nadie asocia con el corazón,
Comer una comida abundante dentro de las 2 a 3 horas previas a acostarse. Piensa en la noche de ayer. ¿A qué hora fue la cena? ¿Qué había en el plato? Porque este único hábito representa uno de los esfuerzos más subestimados que enfrenta tu corazón durante todo el día, y la mayoría de las personas no tiene la menor idea. Cuando ingieres una comida copiosa, el sistema digestivo exige un incremento significativo en el flujo sanguíneo. El corazón debe trabajar considerablemente más para satisfacer esa demanda. La presión arterial se eleva, y los triglicéridos, las grasas que circulan en el torrente sanguíneo, aumentan bruscamente durante las 2 a 4 horas posteriores a una comida abundante. Ahora coloca todo ese proceso biológico justo en el momento en que el cuerpo intenta entrar en modo de recuperación nocturna. Ambas demandas están en conflicto directo. El corazón intenta simultáneamente manejar el trabajo metabólico de la digestión y transitar hacia el estado restaurador y de baja exigencia que necesita para protegerse durante la noche. Estudios publicados en Cardiovascular Research demuestran de manera consistente que comer dentro de las 2 a 3 horas previas al sueño se asocia con presión arterial nocturna elevada, alteración de la caída nocturna y un riesgo cardiovascular significativamente mayor durante las horas de sueño. Un estudio encontró que las personas que cenaban tarde y luego se acostaban directamente tenían una probabilidad sustancialmente mayor de mostrar el patrón peligroso de presión no descendente, el patrón más fuertemente asociado con infartos y accidentes cerebrovasculares nocturnos. La solución no requiere cambiar toda tu alimentación. Termina tu comida principal antes de las 7 de la noche cuando sea posible. Si cenas tarde, que sea algo genuinamente ligero. Proteínas y verduras, no grasas pesadas ni carbohidratos refinados que elevan la glucosa en sangre y demandan un esfuerzo digestivo sostenido durante toda la noche. ¿A qué hora cenaste anoche? Deja tu respuesta en los comentarios. Esa pregunta sola me dice más sobre el riesgo cardíaco nocturno de un paciente que casi cualquier otra cosa. Leo cada respuesta. Tomar el medicamento para la presión arterial en el horario equivocado. Si estás entre el más del 60% de los adultos mayores de 60 años que toman medicación para la hipertensión, lo que estoy a punto de decirte es algo que tu médico quizás nunca te haya mencionado. No porque no le importe, sino porque una consulta de 7 minutos rara vez alcanza este nivel de detalle. La mayoría de los antihipertensivos se toman por la mañana. Ese es el hábito, esa es la convención. Pero aquí está el problema biológico con ese horario. La presión arterial sigue una curva diaria predecible. Sube durante la mañana, alcanza su pico por la tarde y se supone que debe descender significativamente por la noche. Sin embargo, una proporción considerable de personas mayores de 60 años, particularmente aquellas con hipertensión, no tienen esa caída protectora nocturna. Su presión permanece elevada durante la noche o se dispara en las primeras horas de la mañana, cuando el cuerpo está saliendo del sueño. Esta condición se llama hipertensión nocturna y es peligrosa de una manera específica que la hipertensión diurna no lo es. Durante el sueño, las paredes arteriales se encuentran en un estado relajado y vulnerable. Un aumento de presión a las 3 de la mañana impacta esas paredes de manera diferente a uno similar a las 3 de la tarde. Es significativamente más probable que provoque la ruptura de una placa vulnerable dentro de una arteria coronaria, que desencadene la formación de un coágulo en un vaso ya estrechado, o que produzca un accidente cerebrovascular en un vaso que ya estaba bajo tensión. Si tomas tu medicación antihipertensiva únicamente por la mañana, su efecto protector puede estar considerablemente disminuido para cuando llegue la medianoche, precisamente cuando más la necesitas. El ensayo de cronoterapia. IGIA, uno de los estudios más grandes jamás realizados sobre esta pregunta específica, que involucró a más de 19.000 pacientes seguidos durante casi 6 años, encontró que los pacientes que tomaban su medicación antihipertensiva al acostarse tenían casi un 45% menos de tasas de infarto, accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular en comparación con quienes tomaban los mismos medicamentos por la mañana.
Mismos fármacos, mismas dosis, diferente horario, casi la mitad del riesgo cardiovascular. Quiero ser clara. No cambies tu horario de medicación por tu cuenta. Algunos medicamentos genuinamente no deben tomarse antes de dormir, los diuréticos en particular. Esta es una conversación que debes tener con tu médico, pero preguntar específicamente en tu próxima consulta si tu medicación para la presión arterial debería tomarse por la noche en lugar de por la mañana. Esa conversación de 2 minutos podría ser el intercambio médico más importante que tengas este año. Anota esa pregunta antes de que termine este vídeo. Ignorar el sonido que viene del otro lado de la cama, ese ronquido fuerte, irregular, que se detiene y vuelve a comenzar, por el que tu pareja te da un codazo. El sonido que descartas como molesto pero inofensivo. Deja de considerarlo inofensivo, porque después de 20 años revisando casos cardiovasculares, yo ya no lo hago. La apnea obstructiva del sueño es una de las condiciones más subdiagnosticadas y subestimadas en adultos mayores de 60 años. Se estima que más del 30% de los adultos mayores tiene alguna forma de ella. La gran mayoría nunca ha sido evaluada ni tratada. No tienen idea de lo que está ocurriendo en su sistema cardiovascular cada noche mientras duermen. Esto es lo que ocurre durante un episodio de apnea. La respiración se detiene durante un periodo de entre 10 segundos y más de 1 minuto. El nivel de oxígeno en sangre cae. El cerebro registra una emergencia fisiológica y activa de inmediato una respuesta de estrés. La adrenalina se dispara, el cortisol se libera, y tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial aumentan drásticamente. El sistema cardiovascular entra en modo de emergencia mientras el resto del cuerpo permanece dormido. Esto puede ocurrir 30, 40, incluso 50 veces en una sola noche. Cada episodio es un evento de estrés cardiovascular. Cada episodio genera un pico de presión a través de arterias que deberían estar descansando. A lo largo de meses y años, este patrón provoca daño documentado y medible. Deteriora el endotelio, el delicado revestimiento interno de los vasos sanguíneos, acelera el endurecimiento arterial y contribuye a la hipertensión sostenida, a la formación de placa y a ritmos cardíacos irregulares. La Asociación Americana del Corazón vincula directamente la apnea obstructiva del sueño con mayores tasas de hipertensión, accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria y fibrilación auricular. El mismo ritmo cardíaco irregular que es una de las principales causas de accidente cerebrovascular en personas mayores de 60 años. Las investigaciones sugieren que entre el 70 y el 80% de los pacientes con hipertensión resistente, aquella presión arterial que no responde a 3 o más medicamentos, tienen apnea obstructiva del sueño sin diagnosticar. No como una coincidencia, sino como la causa subyacente. La presión arterial nunca responderá completamente a la medicación si el desencadenante que la activa docenas de veces cada noche no se identifica y trata. Las señales de advertencia no siempre son las más evidentes. Sí, el ronquido fuerte es una de ellas, pero también presta atención a despertar con dolor de cabeza, sentirte agotado después de una noche completa de sueño, necesitar orinar con frecuencia durante la noche y despertar con la boca seca o con la sensación de haber estado sin aire. Si algo de esto te resulta familiar, un estudio del sueño no es opcional para tu salud. Es una parte fundamental de tu protección cardíaca. ¿Hay alguien en tu vida que ronca intensamente? ¿Te han dicho alguna vez que dejas de respirar mientras duermes? Piénsalo detenidamente antes de seguir adelante. Cortar los líquidos demasiado temprano en la noche. Este hábito sorprende a casi todos los pacientes a quienes se lo describo, porque es uno de los más lógicos, cuidadosos y responsables que una persona puede tener. Y eso es exactamente lo que lo hace peligroso. Muchas personas mayores de 60 años limitan deliberadamente lo que beben después de la cena. El razonamiento tiene todo el sentido del mundo. Quieren evitar despertarse a las 2 de la mañana para ir al baño. El sueño interrumpido es incómodo y agotador. Las caídas nocturnas representan un riesgo real con la edad. Entonces,
Reducen los líquidos después de la cena, a veces desde las 4 de la tarde. Sensato, disciplinado, responsable. Desde el punto de vista cardiovascular, irse a la cama aunque sea levemente deshidratado representa un riesgo significativo que casi nadie discute. Cuando el cuerpo está deshidratado, la sangre se vuelve más viscosa, más espesa. No fluye con la misma libertad a través de los vasos. Para un sistema cardiovascular joven, la deshidratación leve es un inconveniente manejable que el cuerpo compensa en cuestión de minutos. Para una persona mayor de 60 años que enfrenta rigidez arterial, elasticidad vascular reducida y el inicio de un estrechamiento vascular, el panorama es fundamentalmente diferente. La sangre espesa se mueve lentamente por arterias ya comprometidas. Es significativamente más propensa a formar coágulos, y la formación de un coágulo a las 3 de la mañana en una arteria que se ha ido estrechando durante años es exactamente como comienza un accidente cerebrovascular o un infarto en una persona que se fue a dormir sintiéndose perfectamente bien. El problema se agrava por el momento. Durante el sueño, la frecuencia cardíaca disminuye naturalmente y la sangre se mueve más despacio por el sistema. Ahora combina esa circulación lenta con una sangre más viscosa en un cuerpo que ha estado inmóvil durante 7 u 8 horas. Esa combinación de deshidratación, frecuencia cardíaca reducida, movimiento limitado y enfermedad vascular es una de las razones biológicas principales por las que los eventos cardiovasculares se concentran en las primeras horas de la mañana. La solución es una de las más simples de todo este vídeo. Bebe un vaso completo de agua de 240 mililitros antes de acostarte. No un volumen grande que interrumpa tu sueño, solo un vaso, suficiente para asegurarte de que tu sangre no se espese innecesariamente durante las horas más vulnerables de la noche. Mantén otro vaso en tu mesita de noche. Cuando tu cuerpo te lo pida en silencio a las 2 de la mañana, es tu corazón el que está pidiendo lo mismo. Y llegamos al quinto hábito, el que mencioné al principio, el que aparece con mayor frecuencia que cualquier otro cuando reviso casos de eventos cardíacos nocturnos en personas mayores de 60 años. El que parece tan completamente inocente que la mayoría de la gente se ríe cuando lo planteo. Dormir con la luz encendida. O más específicamente, dormir con cualquier fuente significativa de luz artificial en el dormitorio. Un televisor que permanece encendido después de quedarte dormido. Un despertador digital brillante. Luz que entra por ventanas sin cubrir, proveniente de una farola o de la casa de un vecino. El brillo ambiental de un teléfono que dejaste boca arriba en la mesita de noche. Sé exactamente cómo suena eso. Sigue conmigo. Porque la investigación que respalda esto no es marginal ni preliminar. Es sustancial, a gran escala, y fue publicada en JAMA Network Open, una de las revistas médicas revisadas por pares más rigurosas del mundo. Un estudio de 2025 siguió a casi 89.000 adultos mayores de 40 años durante 9,5 años. Los participantes usaban sensores en la muñeca que medían su exposición personal a la luz nocturna, cuánta luz recibían realmente entre las 12:30 y las 6 de la mañana. Luego se registraron los resultados cardiovasculares a lo largo de la década siguiente. Los hallazgos fueron notables y desde entonces han sido discutidos en los más altos niveles de la medicina cardiovascular. En comparación con las personas que dormían en las condiciones más oscuras, quienes estaban expuestos a los niveles más altos de luz nocturna tenían un 47% más de riesgo de infarto de miocardio, un 56% más de riesgo de insuficiencia cardíaca, un 32% más de riesgo de enfermedad coronaria y un 28% más de riesgo de accidente cerebrovascular. Estas asociaciones se mantuvieron firmes incluso después de que los investigadores ajustaron por actividad física, dieta, tabaquismo, duración del sueño, nivel socioeconómico y todos los demás factores de riesgo cardiovascular establecidos. La exposición a la luz fue un factor de riesgo independiente que se mantuvo por sí solo, separado de todo lo demás. El mecanismo actúa a través del ritmo circadiano del cuerpo, no solo del ciclo de sueño. El ritmo circadiano regula los patrones de presión arterial, la variabilidad de la frecuencia cardíaca
la secreción de cortisol, la activación plaquetaria, los marcadores inflamatorios y la tensión dentro de las paredes arteriales. El cuerpo alcanza su máxima sensibilidad al estímulo luminoso entre la medianoche y las 6 de la mañana. La exposición a la luz durante esa ventana, incluso la luz ambiental de baja intensidad de un televisor frente al que te quedaste dormido, envía una señal al reloj maestro del organismo indicando que está amaneciendo. La presión arterial, que debería estar descendiendo hacia su caída nocturna protectora, se mantiene elevada o comienza a subir antes de lo que debería. Las hormonas del estrés, que deberían estar estabilizándose, permanecen parcialmente activadas. La recuperación cardiovascular protectora que se supone debe proporcionar la noche no ocurre. Y noche tras noche, el daño acumulativo se acumula de forma invisible mientras duermes. Quiero hablarte de Gerardo, de 68 años, electricista jubilado, nunca hospitalizado. Su última revisión fue 6 meses antes de morir. El médico dijo que estaba bien. Se acostó un martes por la noche, de la misma manera en que lo había hecho durante 30 años. Vio las noticias, dejó el televisor encendido mientras se quedaba dormido, le dio unas buenas noches a su esposa. Nunca despertó. Su esposa me habló del televisor cuando revisé su caso. Ese hábito de 30 años. Y no puedo decirte con certeza que el televisor causó su evento cardíaco. La medicina nunca es tan simple. Lo que sí puedo decirte es que cada uno de los 5 hábitos que he descrito en este vídeo estaba presente en la rutina nocturna de Gerardo. Cada uno de ellos. Y he visto ese patrón suficientes veces como para que ya no pueda llamarlo coincidencia. Permíteme integrar todo esto porque quiero que te vayas con algo concreto que puedas aplicar antes de dormir esta noche. 5 hábitos. Los 5 con respaldo documental como contribuyentes al riesgo cardiovascular nocturno en personas mayores de 60 años. Los 5, modificables a partir de esta noche. Comer una comida abundante tarde obliga al corazón a trabajar durante toda la noche en lugar de recuperarse. El horario incorrecto de la medicación deja la presión arterial desprotegida durante las horas en que un pico de presión causa el mayor daño arterial. La apnea del sueño sin diagnosticar desencadena docenas de eventos de estrés cardiovascular cada noche, activando picos de adrenalina en un corazón que debería estar descansando. Acostarse deshidratado espesa la sangre en el momento preciso en que el riesgo de formación de coágulos es más alto. Y dormir con exposición a la luz interrumpe las señales circadianas que regulan la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la recuperación vascular durante el sueño. Ninguno de estos problemas requiere cirugía. Ninguno requiere una nueva prescripción médica. Los 5 pueden comenzar a cambiar esta noche. Aquí tienes tu protocolo para esta tarde. Termina tu comida principal al menos 3 horas antes de acostarte. Bebe un vaso completo de agua antes de tumbarte. Revisa tu dormitorio ahora mismo. ¿Hay un televisor que se queda encendido? ¿Un despertador demasiado brillante? ¿Una ventana sin cubrir? Oscurécelo lo máximo posible. Y en tu próxima cita médica, haz 2 preguntas específicas. Si tu medicación para la presión arterial debería tomarse por la noche en lugar de por la mañana, y si debería ser evaluado para apnea del sueño. Eso es todo. 5 hábitos identificados. 5 cambios disponibles. A partir de esta noche. La esposa de Gerardo me preguntó una vez si había algo que él podría haber hecho de manera diferente. Le dije honestamente que no lo sé. Pero también le dije que cada uno de los hábitos que describí estaba integrado en sus noches durante décadas. Y he tenido suficientes conversaciones similares como para asegurarme de que nadie a quien pueda llegar las tenga sin contar primero con esta información. Tú no eres Gerardo. Estás viendo este vídeo. Ahora tienes lo que él no tuvo. La pregunta es, ¿qué harás con ello esta noche? Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál de estos 5 hábitos no sabías que estaba relacionado con el corazón? ¿Y cuál vas a cambiar esta noche? Leo cada comentario, y tu respuesta influye genuinamente en lo que abordo a continuación. Si este vídeo te dio algo que podría proteger a las personas que amas, compártelo. No por este canal,
sino por esa persona en tu vida que se queda dormida frente al televisor cada noche, sin saber lo que eso le está haciendo al corazón mientras duerme. Compartirlo puede importar más de lo que imaginas. Suscríbete para más conversaciones honestas sobre cómo proteger tu salud después de los 60. La próxima vez hablaremos de los 5 medicamentos para la presión arterial más comúnmente recetados a adultos mayores y los efectos secundarios cardíacos específicos sobre los que casi nadie recibe advertencias al momento de la prescripción. Querrás escuchar eso antes de tu próxima revisión médica. Una última aclaración. Todo lo que comparto aquí está basado en investigación clínica publicada y en mi experiencia durante la última década. Tu situación es específica para ti. No cambies ni suspendas ningún medicamento sin hablar primero con tu propio médico. Esa conversación, informada, directa y sin apuros, es donde comienzan las buenas decisiones. Soy la doctora Elizabeth. Cuida tu corazón de manera excepcional. Ha estado trabajando para ti cada minuto de cada noche sin pedirte nada a cambio. Dale 5 buenos cambios a partir de esta noche. Nos vemos en el próximo vídeo.